Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que están viendo este video. Hoy vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y en la clase anterior estuvimos trabajando con el concepto de ecuación patrimonial. Bien, vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo en la clase anterior y vamos a continuar a avanzar con el nuevo tema de la clase de hoy. Bien, entonces, habíamos visto nosotros, habíamos hablado acerca de la ecuación patrimonial simple o estática. Bien, acá tengo un error, lo corrijo. Bien. Mm, eh, ¿qué decía esta ecuación? Bien, decía que el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo. Bien, nosotros lo acomodamos, si lo invertimos, si lo invertimos, va a quedar así, que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Todo esto, bien, todo esto simplemente lo trasladamos acá. Bien. Acá nosotros invertimos, recuerden que dijimos que era lo mismo, ¿no es cierto? Simplemente lo invertimos, es como decir la luna está llena o llena está la luna, ¿bien? Entonces lo invertimos para nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque habíamos hablado acerca de las cuentas, habíamos agregado las cuentas de resultado positivo y las cuentas de resultado negativo. ¿Qué representaban las cuentas de resultado positivo? Las ganancias. Las cuentas de resultado negativo, las pérdidas, ¿bien? ¿Y por qué tenía un signo positivo? Un signo más. ¿Por qué tenía este signo más? Porque dijimos que las ganancias me aumentan mi capital o mi patrimonio. Bien, ¿y por qué las RN, es decir, las pérdidas, tienen un signo negativo? Porque me disminuyen el patrimonio o el capital. Muy bien, y así nos quedó. Acá lo que tenemos acá lo que tenemos es, encerrado en este cuadrito, tenemos la ecuación patrimonial compuesta, ¿bien? O dinámica. Otro día vamos a decir por qué es estática o dinámica, ¿bien? Entonces, nos quedamos con la ecuación patrimonial compuesta o dinámica. Hasta acá habíamos llegado y ustedes tienen una actividad que ya la habrán resuelto. Bien, y vamos a continuar ahora con el material teórico. Bien, entonces hoy vamos a empezar a ver lo que sería partida doble. Bien, el nuevo tema eh, que tenemos que ver es el concepto de partida doble o el principio de partida doble. Bien, habíamos hablado anteriormente de la ecuación patrimonial compuesta o dinámica. Bien, es esta la que está acá. Bien, copiamos nuevamente la ecuación patrimonial compuesta y empezamos a trabajar con ella. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en ecuaciones, qué era lo que se hacía para poder resolver una ecuación? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho que para poder resolver una ecuación yo tenía que encontrar el valor de x. En general, ¿no es cierto? ¿Cómo hacíamos para poder encontrar el valor de x? Tenemos que despejar x. ¿Y qué era despejar x? Dejarla sola a x. ¿Bien? ¿Y qué es dejarla sola a x? Bien, ¿cómo hacemos para dejarla sola a x? Pasamos todos los términos que están de un lado, ¿bien? Hacia el otro lado. Hacemos los pasajes de términos, ¿bien? En realidad, ahora nosotros no es que vamos a buscar despejar alguna en particular de todos estos cinco elementos, sino que vamos a hacer los pasajes de términos, ¿bien? Vamos a hacer los pasajes de términos correspondientes. ¿Por qué? Porque quiero ver todas las alternativas posibles que puedo llegar a tener, ¿bien? De la ecuación patrimonial compuesta, ¿bien? Entonces, vamos a hacer el pasaje de términos de todos los términos que tenemos acá. En este caso tenemos cinco términos. Entonces acá vemos, recordemos que en matemática, si no teníamos nada acá adelante, significa que era negativo. Perdón, positivo, que era positivo. Entonces, si no hay nada acá, es positivo, y si yo lo quiero pasar hacia el otro lado, bien, tenemos que se convierte en negativo. Bien, ahora continuamos con el siguiente. Acá tenemos el pasivo que está disminuyendo o que es negativo. Bien, si yo lo tendría que pasar para el otro lado, bien, ¿cómo pasaría? Como positivo. Recuerden que lo que estamos haciendo es viendo el abanico de posibilidades, estoy pasando todos los términos de un lado hacia el otro lado. Bien, ahora pasamos hacia el otro lado. Acá tenemos el patrimonio neto, que recordemos que si yo no tengo nada acá es positivo. ¿Qué hago si yo lo quiero pasar hacia el otro lado? ¿Qué hago? Sería patrimonio neto que disminuye o patrimonio neto negativo. Bien, entonces, acá tenemos el resultado positivo, que es positivo. ¿Cómo pasaría para el otro lado? Como negativo. Recordemos siempre que lo positivo pasa como negativo, lo negativo pasa como positivo, y si está multiplicando pasa dividiendo, y si está dividiendo pasa multiplicando. Siempre es con la operatoria opuesta, siempre es con la operatoria contraria u opuesta. Acá en este caso ahora tenemos lo que sería ya la cuenta de resultado
negativo que está restando. ¿Por qué? Porque me disminuye el capital o patrimonio neto. Bien, entonces, aparece restando, bien, aparece restando y tendría que pasarla hacia el otro lado, es decir, este término pasaría hacia el otro lado sumando. Bien, entonces ahora ya tenemos todas las alternativas. Bien, entonces ahora divido en la pizarra en dos, bien, divido en dos lo que está del lado izquierdo, todo esto y todo esto, lo que está del lado izquierdo, y esto que está del lado derecho. Bien, entonces a lo que está del lado izquierdo le vamos a llamar el lado del debe. Y a lo que está del lado derecho le vamos a llamar el lado del haber. Entonces, en vez de decir el lado izquierdo y el lado derecho, voy a decir el debe y el haber. Bien, lo que voy a hacer ahora, lo que dice acá, es dibujar una tablita. Esa tablita, bien, esa tablita a mí, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir agarrar y trasladar todas estas variantes, todas estas posibilidades. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a empezar del lado izquierdo, del lado del debe. Empecemos con el activo. Bien, si voy al lado izquierdo, sería este lado, es todo esto y esto que está de aquel lado. Bien, de este lado, el lado izquierdo. Entonces voy a buscar el activo. El activo, si yo veo que no tiene nada acá, ¿qué significa? Que es positivo. Bien, o sea que en vez de decir que es positivo, bien, en vez de decir que voy a decir que está aumentando y lo voy a colocar acá, bien, es positivo y voy a decir que está aumentando, en vez de decir que si es positivo, aumentaría, si es negativo, disminuiría, bien. ¿Por qué queremos queremos usarlo de esta manera? Para que sea más didáctico para nosotros, para el aprendizaje de esta materia. Bien, van a notar que el signo siempre en matemática, siempre lo colocamos de este lado, ¿no es cierto? Si yo quiero ver, por ejemplo, el pasivo, ¿qué tengo que mirar? Este lado, el lado izquierdo tengo que mirar para ver si es negativo o positivo. Por ejemplo, si quiero ver acá por el resultado positivo, tengo que mirar acá si es positivo o negativo. Eso es en matemática, ¿no es cierto? Porque recordemos que la contabilidad bien tiene su sustento o su fundamento descansa sobre un concepto matemático. ¿Y cuál sería ese concepto? La ecuación. Bien, la ecuación sería el concepto matemático sobre el cual descansa la contabilidad. Pero nosotros tenemos que avanzar hacia lo contable. Bien, no tenemos que quedarnos en la parte matemática. Si bien utilizamos una base de matemática, pero tenemos que avanzar. A partir de ahora ya vamos a dejar lo que serían las ecuaciones, sino que ya vamos a meternos de lleno en lo que sería el principio, bien, el principio de partida doble. Bien, entonces, a partir de ahora ustedes van a ver que ya el signo, yo ya no lo coloco más de este lado, sino que lo coloco del lado derecho. ¿Por qué? Esto en matemática no es válido, ¿no es cierto? No debe suceder así, pero no estamos en matemática, ¿bien? Entonces, yo voy a colocar el signo en vez de este lado, lo voy a colocar de este lado. ¿Por qué? Porque a mí me va a simplificar mucho el momento de decirlo de manera coloquial. Por ejemplo, yo digo, el activo aumenta, es decir, es positivo, el activo aumenta del lado del debe. Bien, el activo aumenta por el debe. Bien, y si yo quiero ver ese mismo activo, ¿qué sucedería con ese activo si está del lado derecho, del lado del haber? Es decir, que disminuye. Y lo voy a colocar del otro lado, bien, o sea que el activo disminuye por el haber. El activo aumenta por el debe y el activo disminuye por el haber. Bien, y así fíjense que fui extrayendo de todo esto, de todas las distintas posibilidades, porque acá abrí el abanico de posibilidades y fui mandando todo esto hacia esta tablita. Bien, empecé con activo, vamos a continuar con pasivo, por ejemplo, a ver, está acá al lado. El pasivo, bien, ven que tiene un signo negativo, entonces podríamos decir que disminuye. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, es decir, del lado del D. Voy a buscar acá tengo pasivo. ¿Cómo lo leo esto? Lo leo así. El pasivo disminuye por el debe. Bien, ahora, si yo busco el pasivo del otro lado, del lado derecho, bien que tengo que el pasivo, acá está aumentando el pasivo del lado derecho, es decir, del lado del haber. Entonces lo coloco así. El pasivo aumenta por el lado del haber. Bien, y si se van dando cuenta,
Yo también hice lo mismo con todo, ¿bien? Acá el patrimonio neto, ¿de qué lado está? Aumenta, tiene un signo positivo, acá hay un signo positivo porque no hay nada, ¿bien? Es decir, que está aumentando por el lado derecho, por el lado del haber, acá lo ven. Patrimonio neto, y yo lo veo acá, disminuye por el debe, acá está, disminuye por el debe. Bien, continúo. Resultado positivo también aumenta por el haber, lo pongo acá. Bien, el resultado positivo aumenta por el haber, y si sé que aumenta por acá, entonces va a disminuir de aquel lado. Disminuye de aquel lado. Bien, ¿qué nos queda? Resultado negativo. Resultado negativo, ¿qué pasa con resultado negativo? Disminuye por el haber, acá está, y si lo veo acá, aumenta por el debe. Entonces, listo, ya está. Todo lo que está acá lo trasladé acá. ¿Bien? Y esta tablita, así como ustedes aprendieron la regla de los signos en matemática, más por menos menos, menos por más más, menos por menos más, ¿bien? Así como ustedes aprendieron esa tablita, también se van a aprender esta tablita. ¿Por qué? Porque de ahora en más nos vamos a manejar con esta tablita. ¿Bien? Entonces, nos vamos a manejar con lo que sería partida doble. Y vamos a dejar de lado ya la ecuación. No es que la dejamos de lado, sino que ya va a estar acá, resumida en esta tablita. ¿Bien? Sintetizada en esta tablita. ¿Bien? Entonces, fíjense que uno lo puede acomodar como uno quiere, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que estén todas las variantes posibles. Yo lo puedo acomodar de esta manera, como en esta imagen que está acá. Vieron el activo, primero es la de activo, después de pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, y el resultado negativo, resultado positivo. Bien, acá pues estoy agregando todas las variantes. Pero también yo les recomiendo que utilicen esta forma, porque yo los clasifiqué, miren, los clasifiqué de una manera. ¿Quiénes son los que aumentan por el debe? El activo y el resultado negativo. Estos dos aumentan por el debe, y si se aumenta por el debe, disminuyen por el haber. Bien, ¿y cuáles son? Ya de 3, ya de 5 tenemos 2, las de activo y el resultado negativo. Ahora nos quedan, saber, 3, que son el pasivo, el pasivo, patrimonio neto y resultado positivo. Estos tres, en vez de aumentar por el debe, aumentan por el haber. Bien, y si se aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Bien, entonces, se lo pueden aprender así o así, como a ustedes más les guste. Como a ustedes más les guste, pero les recomiendo que lo hagan de esta manera, porque es más fácil para poder recordarlo. Bien, entonces, todos me aprenden lo que sería partida doble, porque de ahora en más vamos a trabajar con partida doble. ¿Cómo se va a poner la materia? Aprendiendo partida doble. Bien, qué es lo que se utiliza, ¿no es cierto?, de acá en más, siempre va a ser partida doble. Es decir, hasta ahora venimos aprendiendo, venimos viendo el plan de cuentas y ahora agregamos partida doble. Esos son los pilares, ¿no es cierto?, fundamentales que vamos a manejar de ahora en más. Las cuentas contables y lo que sería, bueno, partida doble. Bien, aprenderse cada uno de estos movimientos. Bien, de qué lado aumenta, por el debe, por el haber. Bien, entonces, cuando vamos a manejar con esto. Seguimos. Bien, repasemos un poquito entonces. Ahora, habíamos dicho que la A que era de activo, la P de pasivo. Entonces ahora ya sabemos que un activo puede aumentar o puede disminuir. Bien, que puede ser positivo o negativo. Aumenta o disminuye. Bien, vamos al caso de un activo que aumenta. Bien, ¿qué tenemos? Vamos a ver los casos en el cual un activo puede aumentar. En el caso de que sea un bien, el activo va a aumentar cuando ¿qué? Cuando yo compro. Por ejemplo, si compro un rodado, ¿qué voy a decir? Es un rodado activo que aumenta. ¿Bien? Ahí sería un caso en el que podría aumentar un activo. En el caso de que sea un bien. Y si es un derecho, ¿cuándo? Cuando yo adquiero ese derecho. En el momento de que yo adquiero ese derecho, bien, ahí se puede decir que es un activo que aumenta. Como por ejemplo cuando presto dinero y ya adquiero un derecho. ¿Bien? Pero otra cosa es que se torne exigible, ¿bien? O siempre tenemos que tener en cuenta que, ese derecho yo recién lo voy a poder cobrar a partir de la fecha de vencimiento. ¿Bien? ¿Se entienden? Pero ya tengo un derecho, ya en el momento de que presto dinero ya tengo un derecho a cobrar en un futuro. ¿Bien? Ahora vamos al caso de un activo cuando disminuye. Tenemos dos casos, cuando es un bien o cuando es un derecho, porque recordemos de la definición de activo, bienes y derechos. En el caso de que ese activo sea un bien, ¿cuándo voy a registrar o voy a dar de baja ese activo? ¿Cuándo lo vendo?
Cuando yo vendo un bien, voy a darle de baja ese activo, entonces va a ser un activo que disminuye. ¿Ok? Y en el caso de que sea un derecho, ¿cuándo se da de baja ese derecho? Cuando se extingue ese derecho, o cuando yo cobro ya está, ya no me deben más, entonces ya cobré, por consecuencia se extinguió, ¿no es cierto?, ese derecho. ¿Bien? Entonces, ya hablamos acerca de las cuentas de activo, vamos con las de pasivo. Con pasivo nos pasa algo similar, ¿no es cierto?, que puede aumentar o puede disminuir. Entonces, vamos al caso de que aumente. Acá solamente tenemos esta opción, deuda u obligación, no tenemos subdividido así. ¿Por qué no lo tenemos así? Porque recordemos que una deuda es un tipo de obligación, o sea que está inserto, está metido acá adentro, en obligaciones, porque dijimos que habían obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo va a ser un pasivo que aumenta? Si es una deuda o una obligación. ¿Cuándo contraigo? Cuando contraigo o cuando me endeudo. Cuando contraigo una deuda o cuando contraigo una obligación o cuando me endeudo, básicamente, valga la redundancia, ¿bien? Ahí sería un pasivo que aumenta. ¿Cuándo sería un pasivo que disminuye? Bueno, cuando yo extingo esa obligación o cuando pago esa deuda, ¿bien? Cuando se extingue esa obligación o se paga esa deuda, es decir, cuando se cancele esa obligación o se cumpla con esa obligación, bien propiamente dicho, entonces tenemos un pasivo que disminuye. Bien, hasta acá vamos bien, ¿no? Bien, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos y después vamos a trabajar con una actividad. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Ejemplo, vamos a leer este ejemplo. El señor Carlos Pérez compra artículos para vender por 10.000 pesos y los paga en efectivo. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que primero encontrar las cuentas. Para eso nos vamos a valer del plan de cuentas que ya estuvimos trabajando. Ya hicieron ustedes la actividad 3, 4, 5 y 6. Ya estuvieron conociendo el plan de cuentas y ahora lo que hay que hacer es agarrar el plan de cuentas y usarlo. Les dije que lo impriman y ustedes a partir de ahora tienen que usar el plan de cuentas. Bien, entonces, acá tenemos que compramos artículos para vender. Los artículos para vender, si miramos el plan de cuentas, son las mercaderías. Así que todos los artículos que están destinados a la venta son las mercaderías. Por lo tanto, ¿qué compré? Mercaderías. Pongo la cuenta mercaderías. Bien, si yo compré, entonces compré mercaderías. Es un bien, mercaderías es un bien que yo compré. Si yo compré, entonces sería un activo que aumenta. Porque si yo compré, ¿tengo más mercaderías o menos mercaderías? Si yo compré, tengo más mercaderías. Bien, por un valor de 10.000 pesos. Acá no nos interesa tanto los importes, sino que más que nada la operatoria y cómo me afecta esto contablemente. Bien, entonces yo compré, tengo más mercaderías, entonces es un activo porque es un bien, y como compré, tengo más mercaderías, es un activo que aumenta. Bien, y recordemos, por partida doble, ¿de qué lado va? El partido de los activos cuando aumentan van del lado del debe. Bien, ahí se puede ver, del lado del debe. ¿Y yo cómo pagué? Lo pagué en efectivo. Si yo pago en efectivo, recuerden que el efectivo también es considerado un bien, porque a mí, para poder conseguir dinero, o para cualquier persona, para poder conseguir dinero, van a casa de préstamo y le dan dinero, ¿no es cierto? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de un interés. Es decir, que nos están cobrando un precio por el dinero. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que el dinero el dinero en efectivo se termina convirtiendo en una mercancía. Bien, que se paga con un precio. Entonces, termina siendo un bien. Entonces, si yo estoy pagando, ¿tengo más efectivo o menos efectivo cuando yo pago? Cuando yo pago, no, tengo menos efectivo. Bien, entonces sería un activo que disminuye. Y recordemos que los activos cuando disminuyen, ¿dónde van? En el haber. Listo, ahí quedó, en el haber. Primero que hicimos, reconocimos la cuenta, porque fuimos al plan de cuentas para poder ver, ¿no es cierto?, de qué cuenta se trataba, y luego ya empezamos con el tema de las variaciones, ¿bien? Es decir, que empezamos a ver si era un activo, lo clasificamos y si aumentaba o si disminuía. Y luego nos fijamos si va en el debe o si va en el haber, ¿bien? Entonces, vamos con el segundo ejemplo. El señor Carlos Pérez vende la camioneta por 800.000 pesos y cobra en efectivo. ¿Qué vendimos? Una camioneta. Si vamos al plan de cuentas, las camionetas, ¿dónde tenemos
¿En qué cuenta tenemos registrada, en qué cuenta utilizamos para referirnos a una camioneta? La cuenta que utilizamos es rodados. Si le fijamos el plan de cuenta y tenemos que en la cuenta rodados entran todos los vehículos, camionetas, motos, autos. Bien, entonces fuimos al plan de cuentas y encontramos que eran rodados. Ahora, como estamos vendiendo la camioneta, vamos acá atrás, si yo, acá es un activo que aumenta, que disminuye. Acá compra, adquiero, venta. Acá, es un bien. Si yo vendo la camioneta, será un activo que disminuye. ¿Bien? Un activo que disminuye. ¿Dónde nos quedamos acá? Rodados, activo que disminuye. ¿Y los activos cuando disminuyen, dónde van? En el haber. Entonces, van en el haber, ¿y cómo cobro? Lo voy a cobrar en efectivo. Si yo cobro en efectivo, sería caja. ¿Bien? Si yo estoy cobrando, ¿tengo más dinero o menos dinero? Tengo más dinero. Los activos cuando aumentan, ¿dónde van? Los activos cuando aumentan van del lado del debe. Vean, van del lado del debe. El siguiente. El señor Carlos Pérez paga al proveedor 5.000 y paga en efectivo. Bien, vamos a decir que el señor Pérez está pagando, bien, y lo hace en efectivo. Entonces, si yo le pago al proveedor, entonces recordemos que proveedores es una cuenta de pasivo. Recordemos que en el plan de cuentas me hablan acerca de los proveedores y me dicen son aquellos a los cuales le he comprado en cuenta corriente, bien. Y ahí me doy cuenta que es un pasivo porque yo le debo a mi proveedor. Él me trae mercadería, él me retira la mercadería, yo no le pago en el momento, le voy haciendo pagos parciales. Bien, en este caso yo como tengo una deuda con él, entonces esto va a ser un pasivo. Bien, y si yo estoy pagando esta deuda, la deuda va a ir disminuyendo, la deuda que tengo con él. Bien, y un pasivo que disminuye, perdón, un pasivo que disminuye. Bueno, pasivo que disminuye va del lado del debe. Bien, acá está. Pasivo que disminuye, perdón. Acá tengo un error, voy a corregirlo. Acá voy a corregirlo acá. Un momentito. Voy a detener un poquito la grabación. Bueno, ahora sí continuamos, ya puedo arreglar el error este que tenía. Bueno, habíamos dicho que el señor Pérez paga el proveedor por 5.000 y viene y lo hace en efectivo. Bien, habíamos dicho como yo pago al proveedor, es un pasivo que disminuye. Y en los pasivos cuando disminuyen van del lado del debe. Entonces, pasivo cuando disminuye va del lado del debe. Y como yo estoy pagando en efectivo, mi efectivo va a disminuir, es decir, mi caja, porque al dinero en efectivo le decimos caja en términos contables, y va a ser un activo que disminuye. Y los activos cuando disminuyen, ¿dónde van? Van del lado del haber. ¿Ok? Entonces, continuamos al 4, ejemplo 4, el señor Carlos Pérez paga alquileres por 10.000 pesos si paga en efectivo. Bien, entonces, como el señor Pérez paga alquileres, vamos a primero ver si es efectivo, ya sabemos que es caja. Bien, entonces, si yo estoy pagando en efectivo, va a ser caja, activo que disminuye, ya sabemos que va del lado del haber. Bien, pues ya lo estuvimos viendo recién, que va del lado del haber. Bien, hasta acá vamos. Ahora, si yo pago el alquiler, si es decir, que el señor Pérez paga el alquiler porque estoy actuando en representación del señor Pérez. Me pongo en el lugar del señor Pérez y digo, entonces sería alquileres ganados o alquileres perdidos. Sería alquileres ganados, perdón, alquileres perdidos. Sería alquileres ganados si yo estaría cobrando el alquiler. Bien, entonces como yo estoy eh, pagando el alquiler, sería una cuenta de resultado negativo. Bien, y sería una cuenta de resultado negativo que aumenta. ¿Por qué? Porque aumentan mis pérdidas. Es decir, el resultado negativo es una pérdida que aumenta. Bien, ahora luego vamos a ir profundizando esto. Bien, las cuentas de resultado negativo. Que las cuentas de resultado negativo también pueden aumentar o pueden disminuir, pero ahora vamos a ver un poquito más acerca de ese tema. Y las cuentas de resultado negativo cuando aumentan van del lado del debe. Veamos acá. Las cuentas de resultado negativo cuando aumentan van del lado del debe. Bien, se dan cuenta como siempre tengo que estar consultando partida doble y el plan de cuentas. Acá yo ya no me fijé en el plan de cuentas, bien, pero ustedes se van a, en cada enunciado que tengan, ustedes van a revisar el plan de cuentas y van a fijarse el partida doble, bien.
Entonces, ¿cómo se hace esto con el plan de cuentas y con partida doble? Con ambas cosas, ¿bien? Entonces, si ustedes se van a ayudar para poder hacer las siguientes actividades a partir del plan de cuentas. Voy a salir de acá, vamos a entrar a otro documento y vamos a ir a la actividad o al TP número 7. Voy a subir un poquito acá esto. Bien, ahí está. Tenemos el TP número 7. El TP número 7, bien, ¿a qué hace referencia? Primero tenemos acá unas cuestiones de repaso para afirmar conceptos, para afirmar o afianzar conceptos. Tenemos el TP7.1.2 y acá está el punto 3. Bien, vamos con el punto 1. Bueno, el punto 1 ustedes tienen que agarrar y unir con flechas. Bien, une con flechas según los conceptos que le correspondan. Bien, esto es fácil, no es difícil. Bien, en el punto 2 tenemos verdadero o falso. Bien, tienen acá el punto de la A hasta la E, tienen acá, ¿no es cierto?, afirmaciones y ustedes tienen que decirme si es verdadero o falso. Si es falso, tienen que justificar. Bien, decirme por qué es falso. Bien, el punto 1 y el punto 2 es para un poco afirmar los conceptos, porque tenemos que avanzar y ya no podemos continuar viendo cosas otras, volviendo atrás, sino que ya esto lo tienen que resolver en 2 minutos. Bien, bueno, 5 minutos. ¿Está bien? Y vamos al TP7 punto número 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ustedes van a ver que en el punto 7 es un cuadrito que tiene 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, bien. Y van a ver que dice acá operación, que sería la operatoria. Y acá las cuentas que intervienen, las cuentas que intervendrían. Y acá ustedes van a ver que tenemos el activo que está dividido en 2, que aumenta, que disminuye. El pasivo también está dividido en 2, el pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Bien. Y se van a dar cuenta que tenemos las cuentas de resultado. Bien. ¿Por qué nosotros vemos que no aumenta ni disminuye? Bien, porque, perdón, acá ven que activo y pasivo ven que aumenta y disminuye. Pero acá las cuentas de resultado vemos que es positivo y positivo. Resultado positivo que aumenta, resultado negativo que aumenta. Bien, y acá ahora vamos a ver por qué tiene positivo, por qué en ambos casos son positivos y por qué no tienen doble opción como el activo y el pasivo. Y luego a lo último tenemos lo que sería partida doble. Bien, pero primero vamos a ver esto, vamos a hablar un poquito de las cuentas de resultados. ¿Por qué aparecen acá con ambos en ambos casos como resultado positivo? Bien, ahora vamos a ir acá, vamos a agrandar bien grande. Bien, ustedes se van a dar cuenta que tengo acá, sigo teniendo lo que es partida doble, pero vamos para atrás. Bien, ¿qué es lo que hago acá? Bien, tenemos partida doble y yo ahora, ¿de qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de las cuentas de resultados. Las cuentas de resultado negativo, que es esta, con estas dos opciones, y las cuentas de resultado positivo, que son estas, bien, con estas dos opciones. Resultado positivo que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Resultado negativo que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Bien, esto que está acá, esto que está acá, estos dos, yo los voy a tomar, los voy a trasladar, miren acá, lo trasladé acá, ¿vieron? Resultado negativo que aumenta por el debe y tenemos resultado negativo que disminuye, a ver, ven acá, el impulsor, ahí está. Resultado negativo que disminuye por el haber. Bien, tenemos el debe y el haber, y ahora tenemos resultado positivo que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Bien, entonces, si yo quiero leer e interpretar esto, bien, ¿cómo lo podría interpretar? Bien, conceptualmente, RN es una pérdida, RN, pérdida, bien, pero nosotros dijimos que siempre tenemos que trasladarlo o siempre hablar en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a decir que estoy perdiendo, yo estoy perdiendo, ¿bien? Yo estoy perdiendo y este signo que me dice, estoy perdiendo más. Estoy perdiendo más. Voy a tener un poquito. A ver. Bueno, tenía un breve percance, continuamos. Entonces habíamos hablado que lo único que hicimos, trasladamos lo otro acá, a las cuentas de resultado negativo y positivo, lo trasladamos hacia este lado, bien, solamente para analizar las cuentas de resultado positivo y negativo, bien.
Entonces dijimos que Rn es el resultado negativo y que representa las pérdidas. Y dijimos que yo tengo que trasladarlo a primera persona, es decir, yo estoy perdiendo, y este signo me dice que estoy perdiendo más. Bien, yo estoy perdiendo más. Y acá estoy perdiendo, pero menos. Yo estoy perdiendo menos. Bien, y acá RP negativo y RP positivo. ¿Qué sería esto? RP es ganancia. Yo estoy ganando, este signo, más. Estoy ganando más y acá estoy ganando menos. Estoy ganando menos. ¿Ok? Entonces, si se van al caso, yo cuando digo estoy perdiendo menos y estoy ganando más, podríamos decir que es lo mismo, pero en distintas palabras. Podríamos decir que son equivalentes. Porque yo cuando gano más, significa que estoy perdiendo menos. ¿Bien? ¿Se entiende? Y acá también, si yo digo estoy perdiendo más, aumentaron mis pérdidas, es decir que estoy ganando menos. Digo lo mismo, pero con distintas palabras. Es decir que estos términos son equivalentes. ¿Bien? Por lo tanto, si yo tengo que elegir entre este y este, es decir, entre este y este, ¿con cuál me quedo? Con estoy ganando más. ¿Bien? Entonces me quedo con este, con el positivo. Porque yo, entre decir que estoy perdiendo menos y ganando más, yo prefiero decir ganando más. Estoy ganando. Uno cuando dice, ¿ganaste? Sí, gané. Pero se entiende que ganamos más. No decimos, estoy perdiendo menos. ¿Se entiende? Entonces, prefiero decirlo así porque, bien, es lo que me facilita más al momento de decirlo de forma coloquial. Bien, entonces estoy ganando más. Elijo esta. Bien, y acá, cuando digo, cuando tengo que elegir entre estoy perdiendo más y ganando menos, me quedo con esta, que aumentaron mis pérdidas. Bien, que a su vez también puedo decir que estoy ganando menos, pero nos quedamos con esta, que vamos a decir que estoy perdiendo más. Bien, estoy perdiendo más, estoy ganando más, bien, son los que nos vamos a quedar. Entonces, en la actividad, ustedes van a ver que acá el resultado es positivo, es una pérdida, por acá tengo una pérdida que aumenta y una ganancia que aumenta. Vamos al ejemplo, bien, entonces ya queda claro esto. ¿Por qué ustedes no encuentran doble opción en RP y RN? Porque siempre va a ser positiva, porque estoy ganando más o estoy perdiendo más. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acá dice, por ejemplo, el primero, se compra una máquina para fabricar y se paga en efectivo. ¿Sí? Una máquina para fabricar, voy al plan de cuentas encuentro que es maquinarias. Y yo como pago en efectivo, caja. ¿Bien? Entonces, si compro maquinarias, ¿qué es? Maquinarias es un bien, es un activo. Bien, si yo estoy comprando, es un activo que aumenta. Marco una X acá, es un activo que aumenta. Y acá, en partida doble, los activos cuando aumentan van en el debe o en el haber. En el debe, van en el debe. De maquinaria es un activo que aumenta y que va en el debe. Bien, caja, si yo estoy pagando, sería, la caja me disminuiría. Bien, entonces sería un activo que disminuye. Bien, y el activo cuando disminuye va en el haber. ¿Ok? Va en el haber. Listo. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes ahora. Tienen que hacer todo esto, viene decir, el TP1, bueno, el TP7, la actividad 1, 2 y el punto 3. Bien, nada más. Listo, hasta la próxima. Cualquier cosita me preguntan. Chau, chau.